Buen día. No sé si anda alguien por ahí ya. Si quieren ir haciéndome algún comentario para que sepa que están. Buen día, Vero, Mariana, Paula. Me voy viendo que aparecen los comentarios. Hola, Dani. Hola, Micaela. Buenos días a todas. Bienvenidas. Ahora ya cuando haya más me voy a presentar porque es la primera vez que me ven y que los veo. Bueno, los veo. Que los leo. Estoy buscando acá para poder tenerlos en el celu y ver los comentarios, porque a veces sucede que no se me actualizan los comentarios aquí, en el WhatsApp de la compu, entonces los miro desde el celu. Buen día, Yami, buen día, Delia, buen día. SG, no sé qué es. Pereira, SG, Pereira. Ah, Susana, dice el comentario. Hola Susana, ¿cómo te va? Hola Romina, hola Mariana, hola Ninshu. Ninshu. Bien. Ahí estoy entrando. Si puedo ver desde acá. Tengo 14 personas conectadas en este momento. Hola Vivi. Hola Mariana. Rocío, buen día. Bueno, qué puntualidad, ¿eh? Dani, no sé cuántos son ellos. Yo tengo 15 personas conectadas, incluyéndote a vos y a Yami, ¿no? Yo tengo entendido que son más, ¿no? Son muchos o bastantes. Bueno, buenos días, Brenda. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Yo me voy a ir presentando, ¿sí? Para los que ya están, mientras vamos esperando que lleguen los demás y que Dani me conteste cuántos son para poder ir calculando cuánto tengo que esperar. Mi nombre, como dice en la transmisión, es Natalia Bellosi. Soy psicóloga social, soy psicodramatista, terapeuta transpersonal, instructora de arteterapia. Mm, Se me ocurrió ponerme a hacer curso alguna vez y no paré nunca más. Hace muchos años que trabajo en la escuela, hace más de 15 años que trabajo en la escuela, como docente, como coordinadora. Eh, 20 guiándote por el aula taller. Ok, gracias Dani. En el momento hay 15, veremos si se van sumando más. Y bueno, no había podido acompañarlos hasta aquí, no había podido darles ninguna clase porque yo termino otra actividad a las 10. Entonces, como ustedes tenían el teórico más temprano, era imposible para mí, ahora que tienen este nuevo horario a partir del nuevo encuadre y de la nueva práctica del rol cronista y todo esto que están haciendo, me van a ver más seguido. No sé si suerte o desgracia para ustedes, pero me van a ver más seguido. Eh, Así que bueno, de a poquito iré construyendo esta mutua tan particular que estamos construyendo hoy en día los docentes con los grupos de primero, que es ir conociendo o asociando
Foto de perfil con nombre. Mínimamente esto voy a tratar de ir haciendo a medida que los vaya pudiendo eh, ir viendo en los distintos sábados. Así que bueno, vamos a ir empezando. Yo sigo teniendo 15, Dani, no sé si había más en el aula taller y son personas que tal vez no pueden ingresar a Facebook o que tienen pocos datos, si se quieren reservar los datos para el operativo. La verdad es que ahora hay 16 hace rato. Mariela, hola, buen día. Así que voy a ir empezando porque el tema, por ahí no sé si es tan complejo, no es un tema complejo el que vamos a ver hoy. Hola Liliana. Pero sí es bastante interesante, bastante intenso, que nos moviliza un poco. Así que voy a ir comenzando. ¿Sí? Tengo hasta 11:15, Dani, ¿no? Ayúdame, que yo ya me perdí de los horarios. Sí, hasta 11:15. Son empezar a las 10, 11:15. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un psicólogo social que se llama Alfredo Moffat. ¿Sí? Después lo van a encontrar escrito por ahí en el material que les mandan. Yo también después les voy a subir algún material mío propio. ¿Sí? Alfredo Moffat es uno de los psicólogos sociales por ahí hoy más reconocidos. Él fue uno de los discípulos de Pichón, incluso se dice su discípulo predilecto, preferido. ¿Sí? Buen día, Romy. Él tiene muchísimas, es un viejo divino, hoy tiene 86 años, pero es un viejo divino, divino de escucharlo, ¿sí? Divino de verlo con toda la vitalidad, con todas las ganas de seguir haciendo, ¿no? Y es un tipo que ha hecho mucho y que sigue haciendo mucho dentro del campo de la psicología social y sobre todo dentro del campo de lo que es la salud mental comunitaria, ¿sí? Eh, Moffat nace en enero de 1934, está vivo, como les decía, está vivo. Es más, hace muy poco estuvo en algunos canales de televisión a raíz de todo esto del coronavirus y de la pandemia, el aislamiento, digo, en algunos eh, programas de opinión y eso. También ha estado cuando ha sido, digo, en los programas de televisión ha aparecido muchas veces opinando sobre distintos temas que hacen a lo social. Hola Ángeles, hola Yael, bienvenidos. Eh, entonces también fue noticia hace un par de años atrás, unos cuantos años atrás, porque se casó con una chica mucho más joven que él y bueno, ahí también lo convocaban no tanto por la posibilidad de que opine acerca de algo del orden de lo social, sino para conocer detalles de su vida íntima a raíz de esto, de que era un hombre muy grande que se casó con una chica mucho más jovencita. Pero eso es un detalle anecdótico, digo, lo traigo porque tal vez lo hayan visto, tal vez lo hayan escuchado nombrar. Alfredo Moffat es un hombre que tiene mucha barba, me parece Papá Noel, pero no es Papá Noel. Eh, y realmente es un placer escucharlo a Moffat. Yo, por ejemplo, bueno, yo siempre, les cuento de paso, en las clases presenciales, llevo unos cuadernillos que armo yo y por lo general, a ver, los vendo porque llevo las copias y necesito recuperar las copias que realizo. Y porque es parte de mi trabajo, tomarme el trabajo justamente de armar esos cuadernillos, de buscar el material que sea algo diferente de lo que les da la escuela para que puedan complementar. Entonces, en esta modalidad virtual, lo que voy a hacer es subirles el archivo a Facebook y ustedes, bueno, ustedes se encargarán de imprimirlo si pueden o de leerlo desde la compu. Entonces, el texto que yo les voy a subir hoy, unos son unos cuadritos, sí, que ahora después se los voy a mostrar durante la clase para que no se maten anotando todo. Les voy a subir esos cuadritos escaneados. Y el material, que es un resumen que yo hice con base a 2 o 3 de los libros de Alfredo Moffat. Entonces ahí lo que van a leer es a Moffat directo. O sea, está puesto lo esencial acerca del tema de hoy, de lo que dice Moffat acerca de eso, con sus propias palabras. Entonces cuando ustedes lo lean van a ver, es divino leerlo y es divino escucharlo, porque es un tipo que habla de lo más simple, ¿sí? Mariela dice, he visto muchos videos y reportajes muy interesantes, es real. Es muy interesante escucharlo, pero porque además es muy simple. Digo, lo puede entender cualquiera, lo puede entender alguien que nunca escuchó hablar de Pichón Rivière, ni de la psicología social, ni del psicoanálisis, ni de nada. ¿Sí? Entonces, él justamente plantea, él crea la Escuela de Psicología Social Argentina, que está en 11,
Y él dice que su escuela se dedica a la psicología social práctica. Y marca una diferencia con esto, con la escuela de Ana Quiroga, que es otra de las discípulas de Pichón y que fue su última esposa, su compañera, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela de Ana Quiroga se ha quedado más, esto no es una crítica a Ana Quiroga, pero Ana Quiroga se ha quedado más en lo académico, en lo armadito, en lo estructurado, ¿no? En el ECRO tal como fue bajado por Pichón, y ahí estamos, ¿no? Ana Quiroga, Gladys Adams, son popes en la psicología social, pero cuando uno las escucha, si no tiene ciertas ideas, es como que uno queda perdido en la nebulosa, pues dice, ¿de qué me están hablando estas mujeres? ¿Sí? Tienen un vocabulario muy refinado, muy académico, que está muy bien, digo, a mí me encanta escucharlas. Cuando uno lo escucha a Moffat, uno se pregunta si realmente sabe todo lo que parece que sabe, todo lo que dice que sabe. Y sí lo sabe, pero no parece. Porque habla como habla mi vecino de acá a la vuelta, habla como habla mi papá, habla como hablo yo, a lo bruto, como yo digo, ¿no? A mí me gusta, y me van a escuchar muchas veces esto de hablar con el lenguaje desde lo académico, como corresponde, pero también trasladar eso a esto del, digámoslo en criollo, ¿no? Y esto es lo que hace Moffat. Decir en criollo cosas muy complejas de decir. Entonces baja a lo sencillo algo muy complejo. Entonces él aparece en el francesito, sí, aparece en el francesito, Moffat, sin H, doble T. Él hace una crítica al psicoanálisis, al método psicoanalítico, los psicoanalistas en realidad, el psicoanálisis de consultorio, no a la teoría psicoanalítica. Porque él dice que el psicoanálisis es para la burguesía. Porque tienen tiempo, dice, y porque tienen plata para poder pagar un tratamiento, para poder indagar en su pasado, ¿no? Yo no tengo ese tiempo, dice Moffat, y la gente con la que yo trabajo tampoco tiene ni ese tiempo ni la plata. Necesitamos algo más práctico. Y entonces él plantea esto, que también es un planteo de Pichón, de llevar el psicoanálisis al barrio, a la calle, a lo popular. Sí, por eso les digo, no critica la teoría del psicoanálisis, critica al psicoanálisis tal como se lo aplica, ¿no? Esto de que sale una fortuna, una sesión, y de que a veces hasta tenés 2 sesiones por semana, y que es años eternos de tratamiento, ¿no? Entonces lo que él dice es, no, bueno, hace falta algo más práctico, algo que nos permita llegar a la gente, a donde también hay problemas que tienen que ver con la salud mental y que no tienen los medios para pagar esto. Ni los medios, ni el tiempo para dedicarse a indagar en su pasado, a ver qué es lo que le pasa hoy. En realidad, dice, hay que poder también mirar hacia el futuro, porque la persona o los problemas que tienen que ver con la salud mental no solo están determinados por el pasado, a veces, y en esto coinciden varios autores, ahora después yo les voy a mencionar que él se basa en lo que es la filosofía existencialista, eh, en que muchas veces las neurosis vienen justamente de lo voy a decir así en criollo, de la falta de futuro, ¿no? No tiene tanto que ver con lo que me pasó, sino con el no poder ver algo bueno que me vaya a pasar adelante. ¿Sí? Esto que le pasa a los adolescentes y que nos pasa casi todo cuando cumplimos los 40, les voy avisando a los que no lo tengan que les va a pasar, que uno cae en una especie de vacío existencial en donde se pregunta para qué caracho vive, qué es lo que ha hecho hasta ahora y qué es lo que le queda por hacer. Todos pasamos por eso, independientemente de cómo haya sido nuestra vida. Esto de qué me queda por hacer, qué me falta hacer, ¿no? Y en este qué me falta hacer y qué me queda por hacer, si la respuesta es nada, entonces caigo en un vacío existencial y me enfermo. Esto es lo que plantean los psicólogos humanistas, existencialistas, que vienen mucho después del psicoanálisis. ¿Sí? Entonces Moffat va a decir esto, o sea, no es solo el pasado, sino también ese ansia de futuro. Entonces, lo que él propone desde las terapias comunitarias y populares es justamente centrarse en la posibilidad del proyecto, centrarse en la posibilidad de la esperanza, como plantea Pichón, ¿no? La esperanza como aquello que me conecta con el proyecto, con aquello que va a venir, con el porvenir, ¿sí? Entonces él crea un montón de organizaciones, yo voy a mencionar algunas así rapiditas,
los primeros talleres en el Borda, eh, en donde él cuenta la anécdota que dice que hacía la terapia del choripán. ¿Por qué? Porque, a ver, los pacientes estaban aislados, ¿no? Ensimismados, digo, el paciente psiquiátrico por lo general tiene un repliegue sobre sí mismo en donde es muy difícil que conecte con el otro. Entonces él decía, lo que hacíamos nosotros, íbamos los sábados y lo que hacíamos era llevar choripanes. Y nadie se resiste a un choripán. Entonces yo me acordaba cuando yo lo escuchaba, decía, mirá vos, mi papá, que nunca no hizo ni el secundario, es un viejo sabio, igual que Moffat, porque mi papá sabía eso. Cuando yo era adolescente, y esto les voy a contar, es un secreto, no se lo cuenten a nadie, vieron que uno sale los sábados a la mañana y después, los sábados a la noche y después no sabe cómo llegó a su casa el domingo. Se despierta con una resaca, un mal humor, dolor de cabeza, ¿no? Una cosa terrible. Me pasó una vez sola, ¿eh? Entonces, con todo ese mal humor, uno no se quería ni levantar a almorzar, ¿no? Y mi mamá, y aparte saber que si me levantaba iba a tener que escuchar la perorata de mi mamá, ¿no? Vos viste el estado en el que llegaste, ¿por qué te pones así? Yo no te enseñé eso. Bueno, y mi papá sabía que yo había cerrado la puerta con llave y que no quería que nadie me joda. Entonces se me asomaba por la ventana del fondo, con un choripán en la mano. Me decía, ¿vas a venir a comer? ¿Y quién le dice que no un choripán, no? Entonces, inevitablemente, uno se levantaba mientras me clavaba el choripán, me bancaba la perorata de mamá y al final terminaba el almuerzo con todos felices, ¿no? Entonces, esto que mi papá sabía, también lo sabíamos Fat. Nadie se resiste a un choripán. Y entonces empezó a hacer esto. Iban los sábados, llevaban chorizos, hacían la parrillita, armaban los choripanes y de a poco empezaron a establecer vínculo con estas personas que estaban totalmente ensimismadas, que estaban totalmente desconectadas de la realidad. E incluso muchos mejoraron y mejoraron muchísimo al punto de poder ser, de poder reinsertarse, ¿sí? De poder ser externados. O sea, hizo muchísimas cosas muy, muy buenas. Moffat con respecto a estos talleres en el Borda. A raíz de esto y a raíz de estos talleres surge lo que se conoce como la radio de la Colifata, no sé si la habrán escuchado, es una radio reconocida a nivel mundial, con muchos premios, que es toda una radio hecha por los internos del Borda. ¿Sí? Eh, bueno, forma un montón de peñas, Cooperanza, que es una organización que justamente, fíjense, que cooperanza, ¿no? Esto de la esperanza y la cooperación, ¿no? Porque para Moffat, para Pichón, para los psicólogos sociales, la posibilidad de hacer con otros en pos de un proyecto en común es sanador y es reparador. Más allá de cualquier cosa que venga de allá atrás, para pensar esto del psicoanálisis y el pasado, más allá de cualquier cosa que venga de allá atrás, cuando yo puedo trabajar con otros en pos de algún proyecto en común, en pos de esto de planificar la esperanza que decía Pichón, eso sana y repara cualquier pasado. Esto es lo que plantea Moffat. Por eso él no hace tanto hincapié en ir a mirar el pasado, no porque no importe. Sí que hay que conocerlo, por supuesto que es necesario saber de dónde vengo para saber hacia dónde quiero ir o hacia dónde puedo ir. Pero es más importante hacia dónde quiero ir, plantea Moffat, porque eso es lo que sana el de dónde vengo. ¿Bien? Entonces, después crea una organización que se llama Las Ollitas. Las Ollitas era un grupo de madres de la villa que empezaron a hacer ollas populares, comedores, que en realidad uno dice, y hoy está re común los comedores, pero estamos hablando de hace 35, 40 años atrás, donde esto no era tan común, ¿sí? Ahora, no era solo, las ollitas no era solo un comedor, sino que también había actividades de talleres, de oficios, porque para Moffat, aquel que iba a comer tenía que también aprender a hacer, ¿no? De vuelta, aprender a hacer para poder, a partir de tener un aprendizaje nuevo, poder proyectar, ¿no? Siempre centrado en esto de el proyecto y el hacer con otros. Y por último, digo, una de sus organizaciones más importantes, todas están actualmente en funcionamiento, pero esta por ahí es la que más conocida, se llama El Bancadero. El Bancadero, a ver, empiezan en una casa arruinada, que se caía a pedazos, y la idea era dar atención psicológica a aquellas personas que no podían pagarla, a aquellas personas que no podían acceder a una terapia. Estábamos hablando de épocas en las que se terminaba la dictadura, había muchos problemas económicos, empezábamos con altos y grandes
porcentajes de desocupación, ¿no? Digo, empezamos con un proceso que empezó allí y terminamos hoy en lo que tenemos, que es un estado eh, de crisis económica y social terrible, pero esto no empezó anteayer, viene desde hace 40 años atrás, ¿no? Este proceso que se viene gestando. Entonces, en ese momento había muchísimas personas que tenían demasiadas cuestiones para trabajar a nivel de lo terapéutico, mucha angustia social, ¿no? Y no tenía medios para acceder a eso. Entonces él propone, junto con un grupo de psicólogos y psicólogos sociales, este espacio en el que, bueno, que cada cual pagara lo que podía, con lo que podía, sí podía, ¿no? Y bueno, y a raíz de esto, justamente las personas que iban, lo que hacían era empezar a colaborar con el arreglo de la casa. Muchos pagaban con esto, pagaban con una lata de pintura, pagaban con una brocha, que era lo que tenía en la casa. El otro pagaba con el trabajo porque no tenía nada, pero sabía pintar. Bueno, lo empezaron a remodelar, el Bancadero se empezó a hacer cada vez más conocido, empezó a salir en los medios, a difundirse lo que hacían, bla, bla, bla. Y hoy es una institución, una organización importantísima en lo que es la asistencia terapéutica comunitaria y popular. Y una característica muy particular que tiene el Bancadero todavía, pero que en ese momento era más notorio, es que cuando uno llegaba, dicen, yo no conozco, no fui, pero dicen, cuando uno llegaba no tenía muy claro quiénes eran los pacientes, quiénes eran los psicólogos y quiénes eran los administrativos, no sé, o sea, había como una mezcla en donde uno no tenía muy claro quién era quién. Incluso cuenta Moffat, ahí en el racecito cuenta una anécdota de alguien que pensaba que él era paciente, ¿no? Tiene aspecto de viejo loco. Entonces, acá digo, ¿por qué lo traigo a esto de Moffat? Porque habla mucho de Moffat, esto del bancadero. Porque Moffat tiene esta filosofía en la que, más allá de que tenemos roles diferenciados, digo, la psicóloga es psicóloga y el paciente es paciente, ¿no? No cree o no plantea la terapia desde estos lugares de asimetría, en donde yo soy el que sabe y vos sos el que necesita asistencia, ¿no? Sino desde este otro lugar que planteaba Pichón, que tiene que ver incluso con el enseñaje. Esto del, yo estoy acá con algunas herramientas más que vos, pero vos tenés herramientas que yo desconozco, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene herramientas. Entonces, yo no estoy para darte herramientas, sino para ayudarte a descubrir con mis herramientas cuáles son las herramientas que vos tenés, ¿no? Y acá se arma un vínculo totalmente diferente al que se establece en una terapia convencional. Bien, entonces, por acá va las ideas de Moffat, ¿no? Entonces, él además de la psicología y del psicoanálisis, de la psicología social, él va a recurrir al existencialismo para plantear sus teorías o sus ideas. El existencialismo, lo que plantea, la filosofía existencial plantea básicamente que cada uno de nosotros es responsable de su destino. Uno de los representantes más conocidos de esta corriente es Jean-Paul Sartre, y Jean-Paul Sartre dice, no esto, frase en Facebook que pululan frases de todo el mundo, donde dice, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Digo, este es el nivel, el grado de responsabilidad. Pero es verdad que en el pasado nos han hecho cosas, a veces hasta muy feas, pero por lo general, pongamos, mis viejos han hecho cosas que tal vez no fueron lo mejor para mí, pero bueno, lo hicieron con toda su mejor intención, pensaban que era lo mejor, ¿sí? Digo, para llevarlo a esto, que no siempre es lo que nos han hecho de feo, es lo que nos han hecho, porque nos han creado una historia. Ahora, con eso que me han creado, una historia, una identidad, yo tengo que hacer algo. Digo, uno no puede seguir a los 40 culpando a los padres por los traumas que tiene hoy, ¿no? Pues ya está. La tarea de mis viejos acabó cuando yo entré en la juventud. Listo. O adulto. Listo, ya está. Ahora me toca hacerme cargo. Esto es lo que plantean los existencialistas. Y además plantean la idea de que somos seres libres. Justamente, que más allá de cualquier condicionamiento somos seres libres. ¿Sí? Víctor Frankl, que es otro de los representantes del existencialismo desde el lado de las psicoterapias, también plantea esto.
de que nos pueden arrebatar todo, pero no nos pueden arrebatar la libertad de decidir y de elegir cómo quiero vivir lo que me pasa. Y lo dice Frankl, que estuvo encerrado en 6 campos de concentración nazi, ¿sí? Y que estando dentro de los campos, escribió todos los bocetos de un libro que publicó un año después de ser liberado. 1 o 2 años después, que se llama El hombre en busca de sentido, que si lo quieren buscar es un libro maravilloso, es muy cortito, cuenta todo el relato de su pasaje por los distintos campos de concentración, pero va dejando esta idea, ¿no? Esta idea de somos responsables de lo que hacemos con lo que nos ha pasado. Hay muchas cosas que no podemos controlar de lo que nos pasa, ¿no? El coronavirus es algo que nos pasa. No podemos hacer nada, está ahí afuera. Bueno, ahora, ¿cómo voy a tomar yo esto? Yo recuerdo que cuando recién empezó todo esto del aislamiento, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, estamos encerrados. Yo decía, yo estoy en mi casa. Y es distinto vivenciarlo, es la misma situación. Pero no es lo mismo decir estoy en mi casa que decir estoy encerrado. La vivencia es diferente. Y lo que genera esa vivencia, el sentir, es diferente. ¿Se entiende? Entonces, la filosofía existencialista habla de esto, de poder pensar que soy responsable de lo que me pasa y que soy responsable de crearme un destino. Susana me pide si puedo ir un poco más despacio. Qué complicación. Sí, trato, Susana. Lo que pasa es que cuando me emociono, me emociono. Pero sí, si ustedes me avisan, yo trato de ir más despacio. Entonces, sumando todas estas influencias, Moffat va a desarrollar su teoría acerca de lo que es el proceso de vida, los procesos de vida y los procesos de enfermarse y de sanarse. ¿Sí? Bien, acá voy a empezar con los cuadritos, esperen que no sé dónde los tengo. Entonces, ¿de dónde vamos a partir antes de hablar de lo que es el proceso de vida? Si el proceso de vida es lo que Moffat plantea un proceso, justamente, de 4 etapas que vamos atravesando y, bueno, en cada etapa tenemos como tareas diferentes, cosas diferentes que hacer, ¿sí? Y que la patología surge cuando uno no puede, ¿sí? Realizar la tarea que le toca en la etapa en la que está. Bien, esto en general. Ahora después voy a ir a cada una de las etapas y cuál sería su tarea. Pero antes de entender eso, vamos a ir a estos cuadritos. Moffat va a decir, no sé si ahí se ve, si ustedes lo ven al derecho o al revés, eso es lo que no sé. Porque yo acá lo veo al derecho, pero no sé cómo lo ven ustedes. ¿Sí? Él va a decir, y esto creo que lo vieron, si vieron esquema en cruz, no estoy segura, ¿lo vieron esquema en cruz? Si me comentan por ahí, si vieron teoría de la temporalidad, creo que sí, ¿no? Bueno, si lo vieron, esto lo van a entender más fácil, si no lo vieron, les voy a hacer un matete, pero voy a tratar de ser clara igual. Moffat dice que los seres humanos existimos en 2 dimensiones. La dimensión de lo real y el espacio, esta eje vertical, y la dimensión de lo imaginario que tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? Se ve bien, me dice Paula. Gracias, Paula. ¿Sí? Y que nuestra existencia se da en el cruce acá de estos 2 ejes, del eje del espacio y el eje del tiempo. El eje, ajá, vieron esquema en cruz. Perfecto, entonces esto lo van a entender. ¿Sí? Ah, el sábado pasado lo vieron. Perfecto. Entonces, este esquema, esto que estoy haciendo acá es el esquema en cruz. Está bien un poco del esquema en cruz. Este espacio y este tiempo se cruzan, en el medio existimos. Lo único real que tenemos, y esto también es del existencialismo, es este presente. Es lo único real. Digo, ustedes me pueden decir, bueno, yo ayer comí milanesa, y yo sé que ayer comí milanesa, pero la verdad es que el acto de haber comido milanesa ayer no existe más en ningún lado más que acá, en mi recuerdo. En esta parte, no, en esta parte del cuadrante. Parte de mi historia ya, ¿sí? Pero esos recuerdos que yo tengo de mi pasado son los que explican este presente. A ver,
Entonces imagínense que me olvido de todo eso y me aparezco sentada acá delante de la computadora. Y no tendría sentido si no fuera porque tengo un montón de historia acumulada que me explica este presente. ¿Qué hago yo acá delante de la computadora hablando de esto? Si no, no tendría sentido. ¿Sí? Pero además, dice Moffat, y acá incluso el proyecto, tiene sentido porque este presente está proyectado hacia adelante. Yo me imagino, y de vuelta voy al tiempo imaginario porque no existe, pero yo estoy haciendo esto porque hay algo que yo quiero seguir haciendo después. Hay un después. Siempre uno tiene un después programado. ¿Sí? Yo termino esta clase, tengo que comer, darle de comer a mi nena, después tengo otra clase, después tengo otra más, ay, ya me cansé. ¿No? Uno tiene esto. Entonces, este es el espacio del tiempo, el eje del tiempo de lo imaginario. ¿No? ¿Qué sucede en la enfermedad? Dice Moffat. Ese eje se rompe. ¿Sí? Vamos a pensarlo desde la enfermedad mental. Este eje se rompe o se pierde el futuro, es decir, lo que decía hoy, pierdo el sentido de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Qué me espera después? ¿No? O pierdo el pasado, ¿no? Pierdo el sentido, es decir, no entiendo qué me está pasando acá, no entiendo cuáles son las causas de esto que me está sucediendo ahora porque he perdido algo de atrás, lo que le daba sentido. Entonces yo siempre para explicar esto doy el ejemplo de una película que uno la empieza a la mitad. Llego a mi casa, prendo la tele y hay una película y llega alguien y me dicen, ¿de qué se trata? No sé. No sé porque la agarré por la mitad. Bueno, esto es el perder el pasado. Es cuando uno no entiende la secuencia de actos y de acciones que está pasando porque no sabe de dónde viene eso, no sabe cómo empezó. ¿Sí? Esto sería, en términos muy chiquititos, esto que que Moffat dice de que cuando sanamos, no sanamos, dice él, un aparato psíquico, sino que sanamos una historia de vida, un proceso de vida. Por eso vamos a ver este tema. Cuando sanamos, sanamos un proceso de vida. Porque es justamente ese proceso de vida lo que se ha visto dañado por alguna acción de algo y es lo que termina enfermando al sujeto. Bien, ese primer cuadrito. Yo estos cuadritos, les decía, después que los hice, los escaneé y los convertí en un PDF que después también se los voy a subir. ¿Sí? Entonces, sigo con los cuadritos, voy a ir. Entonces él va a decir que nosotros existimos, ¿no? En una especie de doble pertenencia entre este mundo imaginario que tiene que ver con lo interno, ¿sí? Y ese mundo objetivo de ahí afuera que va a tener que ver con esto de lo que consideramos real. ¿Está bien? Entre ese límite, entre este mundo de acá adentro y ese mundo de ahí afuera, es que o se produce la síntesis, es decir, hay coincidencia entre lo que la realidad me permite y lo que yo deseo, por ejemplo, o hay conflicto entre lo que la realidad me impone y lo que yo quisiera o yo deseo. Sí, esto después cuando vean psicoanálisis lo van a poder terminar de ver, esto del conflicto de la síntesis en esa frontera límite entre el adentro y el afuera. ¿Está bien? Entonces, desde este centro imaginario y subjetivo me van pasando cosas, voy cambiando, dice Moffat. Pero este centro subjetivo, esta sensación de yo, de a mí me pasa esto, por esto estoy pasando yo, no se modifica. Se modifican mis conductas, se modifican ciertas facciones, no me sale la palabra, facciones, uno se va poniendo más viejo, más flaco, más gordo, ¿no? Hay muchos cambios, pero hay un centro interno, este es el centro subjetivo que nos da identidad, que me indica que yo soy la misma que era hace 10 años atrás, hace 5, o sea, la misma persona, soy distinta porque cambié, pero soy la misma persona. ¿Está bien? Si no existiera ese centro subjetivo, viviríamos cada día como si fuera el primero. ¿Vieron la película como si fuera la primera vez? Bueno, esto.
Si no existe esa idea, lo que me da la idea del centro subjetivo es justamente esta línea imaginaria de tiempo, ¿sí? En donde yo sigo mismo, siendo la misma que era ayer. Y me acuerdo lo que me pasó ayer. En esta película de como si fuera la primera vez, justamente, la chica no tiene sentido su existencia, su cada día, porque no tiene idea de lo que pasó ayer. ¿Se entiende? Bien, entonces, lo que va a decir Moffat es que la cultura, a ver si ahí se ve bien todo, la cultura es una trama que está creada para ordenar el caos, no, al revés, para acá, el caos subjetivo. ¿Sí? Acá, acá. Porque nosotros somos caos. Esto es una definición de un filósofo francés que lo van a ver recién en tercer año. No me voy a meter por ahí. Somos caos. Cuando nacemos, piensen en un bebé. Le pasa de todo y no sabe lo que le pasa. ¿Está bien? Tiene hambre, tiene sueño, tiene frío, tiene angustias también un bebé. ¿No? Le pasa de todo. ¿Quién es la que le ordena eso que le pasa? La madre como representante de la cultura. La madre es la que viene a decir esto es hambre, esto es sueño, esto es ganas de mimo, esto es dolor de oído, ¿no? La madre le pone nombre, ordena todo ese conjunto de sensaciones que el niño desconoce y que lo invaden y lo va insertando en una trama cultural. ¿Está bien? Entonces, la cultura, donde estoy acá, yo, lo que pasa es que yo sí veo al revés, como si no veo como si fuera espejo, es como cámara. Entonces me voy para el otro lado al revés. La cultura, ¿sí? Está para ordenar y estabilizar el campo subjetivo, ¿sí? Y esto es una unidad indivisible, dice Moffat. No podemos pensar lo subjetivo sin pensar lo cultural y no podemos pensar lo cultural sin lo subjetivo. Porque en definitiva, y esto tómenlo así como con pincitas y ya lo van a terminar de comprender después, esa cultura que está ahí afuera no es más que una creación humana. Por lo tanto, la cultura es una creación de lo subjetivo, ¿no? O sea, la cultura ordena lo subjetivo, pero a su vez lo subjetivo crea cultura permanentemente. Es un ida y vuelta entre el sujeto y el afuera permanente. ¿Sí? Digo, la realidad ahí afuera existe porque uno la nombra. Aquello que no es nombrado no es que no existe, pero no es. ¿Sí? Observa bien. Delia, no sé a qué te referís con ese comentario. Si me podés ampliar un poco más. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que él va a decir es que hay una unidad indivisible y que sin ese grupo social o esa pertenencia a una trama cultural somos caos. A ver, ¿por qué traigo todo esto? Porque esa trama cultural es la que va a determinar los pasajes de una etapa a la otra. ¿Está bien? Por eso es importante esto que estamos pensando. Pero ya llegamos. Eh, Acá hay un cuadrito que ahora lo voy a saltear porque veo que se me está yendo la hora, pero después lo van a recibir igual en el material y está explicado en el apunte. Eh, Cuando lo social está en crisis, como lo social está ahí para estabilizar al sujeto, el sujeto también se siente desintegrado y desestabilizado, justamente. ¿Sí? O sea, sin esa trama cultural volvemos a ser caos. Por eso, para Moffat, los problemas de salud mental no solo pasan por cuestiones individuales, sino que muchas veces están detonadas por cuestiones sociales. Digo, quedarse sin trabajo, separarse, ¿no? No es solo un problema individual. Generan un montón de cosas que tienen que ver con esa trama cultural, que hacen que yo me vuelva a sentir desintegrado, caótico, ¿no? Y necesite volver a apuntalarme ¿en dónde? En los grupos. Los grupos son los que nos apuntalan. Los grupos son los que nos vuelven a dar o a otorgar identidad, ¿sí? Y nos ayudan. Ah, gracias Delia, ya entendí, gracias. Ay, me dijo usted, ¿por qué me dicen usted si soy una nena? Bien, entonces,
¿Qué es lo que sucede, dice Moffat, respecto del proceso de vida? Él dice que somos una historia, ¿no? Y esta historia está conformada por estas etapas que tienen que ver con el proceso de vida. ¿Y en qué sentido dice que somos una historia? Este cuadrito yo lo hice para que ustedes lo tengan, pero no lo voy a explicar desde acá, lo voy a relatar porque es muy grande, tiene muchas cosas, pero cuando ustedes lo vean se van a acordar de todo esto que yo les estoy diciendo. Él lo que va a decir es que en nuestro presente, como dijimos hoy, se explica por nuestros recuerdos y de alguna manera nos proyectamos hacia adelante. ¿A partir de qué? A partir de los recuerdos. Esto, él plantea, supongo que se los habrán dicho si vieron la clase pasada, Esquema en Cruz, que futuramos recuerdos, ¿no? O sea, eso que es como recuerdo lo pongo en el futuro, ¿no? Esta proyección que hacemos, ¿sí? O sea que nuestros proyectos incluyen cosas de nuestro recuerdo, sea porque queremos repetir algo que nos pasó, o sea porque lo que estoy haciendo a futuro es para evitar algo que me pasó, pero de cualquier manera, ¿sí? Estoy proyectando hacia adelante a partir de lo que traigo desde atrás. Y eso que traigo desde atrás, dice Moffat, es una selección que hacemos antes de poder recordar, dice él, tenemos que olvidar. Todo lo que yo no me acuerdo de mí no es parte de mi historia. ¿Está bien? Lo que yo me acuerdo de mí es lo que hace mi historia. ¿Sí? Para eso yo tuve que hacer una selección de qué cosas iba a olvidar y qué cosas iba a recordar. Y esas cosas que yo iba a recordar, dice Moffat, están determinadas por dos cuestiones. Esa selección que yo hago va a estar determinada por dos cuestiones. Una son el marco emocional, o sea, aquellos momentos de intenso dolor o aquellos momentos de intensa alegría, en donde uno va guardando el recuerdo, ¿no? Para eso sacamos fotos también. ¿Las fotos para qué las sacamos? Para conservar la historia. Yo hay cosas de mi vida que no me acuerdo, pero que cuando veo una foto digo, ay, sí, te acordás de ese día, ¿no? A ustedes también les debe pasar. Uno saca fotos para conservar la historia. Y no saca fotos en cualquier momento. Saca fotos, bueno, ahora sí se saca fotos hasta en el baño, ¿no? También, digo, para pensar esto, ¿no? Antes las fotos se sacaban en momentos especiales, en los cumpleaños, los viajes, los casamientos, las fiestas, los bautismos, ¿no? Había como los reencuentros familiares, la Navidad, había como momentos en donde uno atesoraba el recuerdo en una foto. Hoy tenemos fotos de todo, todo el tiempo, de lo que comí ayer, de lo que tomé el fin de semana pasada, del helado que comí la otra semana. No, uno a veces se pone a mirar, no sé, yo tengo en el Google Fotos sincronizadas todas mis fotos, y a veces digo, ¿por qué saqué foto de esto? ¿No? Una foto de, no sé, la computadora. Es decir, ¿por qué le saco una foto a la computadora? ¿Qué habrá habido de importante en ese momento que le saqué una foto a la computadora? No, o sea, hoy se saca foto de todo, ya no es atesorar un recuerdo, ya es simplemente una especie de compulsión. ¿Está? Pero bueno, no es tema de la clase de hoy, pero para pensarlo. ¿Está bien? Y por otro lado, dice Moffat, otra de las cosas por las cuales seleccionamos los recuerdos es por el marco cultural. Aquellos pasajes, aquellos ritos de pasaje, dice él, que establece la cultura para indicarnos que hemos abandonado una etapa para pasar a la otra. ¿Sí? Las etapas que él menciona van a ser la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Después las voy a volver a repetir, no se hagan problema. Pero entonces de la niñez a la juventud tenemos para las chicas, para los chicos no hay tanto, pero para las chicas sí, la fiesta de 15. Y entonces ya somos señoritas, ¿no? Para los chicos, por lo general, el pasaje de la niñez a la juventud se da con que algún tío o el padre o alguien lo lleva a algún lugar a debutar sexualmente, ¿no? Como si el debut sexual fuera para el varón. Igual estoy hablando, porque esto lo quiero aclarar. En el texto que van a leer de Moffat, está escrito hace más de una o dos décadas atrás, hace mucho tiempo que está escrito. Entonces hay muchas cosas que hoy son diferentes, muy diferentes de cómo eran cuando él escribió.
Pero como les dije, como yo quería dejarles las palabras de Moffat para que lo lean directo a Moffat, no quise alterarle nada, ¿está bien? Pero bueno, hay cosas que han cambiado. Esto ha cambiado bastante, pero en algunos lugares se sigue conservando, ¿no? Digo, el pasaje de niño a varón, a hombre, en el caso de los varones, es ir a realizar su debut sexual, ¿sí? Por lo general en privado, no es algo que se haga público. En el caso de la niña, sí, se hacen las fotitos, se hacen las fiestas, se entera todo el mundo que vos ya estás, ya no sos más una nena y ahora sos una mujercita. Después el pasaje hacia la adultez sería o debería ser con la exogamia, cuando me voy de la casa de mis papás, ¿no? Que también depende, ahora lo vamos a ver, las clases sociales cuando esto se realiza. Si me voy a los 20, si me voy a los 30, a los 40, o si tengo 60 y sigo viviendo con mamá y papá. Y la vejez, se entraría en la vejez en el momento en el que me jubilo, ¿no? Entonces es como que son determinados hitos marcados culturalmente que determinan, ¿sí?, el pasaje de una etapa a la otra y que por lo tanto constituyen hitos en esa selección de recuerdos que conforman mi historia. ¿Está bien? Entonces, lo que va a decir Moffat es que con todos estos recuerdos yo construyo una historia, construyo un argumento que me da particularidad. Digo, lo que yo recuerdo, lo recuerdo porque explica mi presente y porque explica mi argumento de vida. ¿Sí? Entonces, ese argumento que es el que me hace singular es el que se rompe y se quiebra o pierde sentido cuando nos enfermamos. Eso que hasta hoy, vamos a suponer que hoy me da un brote psicótico, ¿sí?, que hasta hoy explicaba todo mi mundo, desaparece. Las causas, sí, pueden tener que ver con alguna cuestión traumática o algo del orden de lo reprimido. Bueno, no importa esto porque después lo van a ver con psicoanálisis, pero digo, las causas de que eso se pierda pueden ser múltiples, ¿sí? Pero se pierde. De repente lo que me está pasando no tiene sentido, ¿no? Esto que les decía hoy. Agarro la película a la mitad. O hay una película, La Supremacía Moors, algo así. Bueno, no me acuerdo. Yo sé que trabaja Matt Dillon. No, Matt Dillon no, el otro, Matt Damon. Que el muchacho se despierta un día y lo quieren matar y él no sabe ni por qué lo quieren matar. Él no entiende nada, porque perdió su memoria, ¿no? Hay otro que se llama Sin Identidad. Hay varias películas. Hay una muy vieja. Las más jovencitas van a decir de qué habla esta mujer. Los más viejos van a saber de lo que hablo. Se llama El Vengador del Futuro, de Arnold Schwarzenegger. Uf, peliculón. En donde también él tiene implantado un chip con recuerdos falsos. Sí, con recuerdos que no son los que de verdad vivió, no son los de su vida real. Entonces, esto es lo que pasa cuando el argumento se pierde. De repente lo que me pasa no tiene sentido porque no encaja con, con mis recuerdos, en el caso de la película de Arnold Schwarzenegger, porque no tengo recuerdos. O Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, es otra película, para poder entender esto de qué pasa cuando el argumento se rompe, desaparece. ¿Sí? Y si no tengo un pasado, entonces, ¿se acuerdan que hoy dije? Futuramos recuerdos. Si mi futuro tiene que ver con lo que recuerdo, entonces, si no tengo un argumento vital, si no tengo recuerdos que justifiquen mi presente, tampoco puedo proyectarme. Entonces ahí es donde, dice Moffat, hay que sanar la historia, volver a darle sentido, volver a crear un argumento, ¿sí? Para que la persona pueda volver a proyectar. Bien, hasta acá vamos bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Y si no, ya voy a pasar a las etapas de la vida. A ver, las etapas de la vida, ustedes van a leer ahí en el material que yo les voy a subir, perdón, y en el que van a recibir también, que Moffat eh, plantea, estoy pensando si en el que van a recibir no está también hecho con base a lo mismo que plantea Moffat. La verdad que no sé cuál es el material que les manda la escuela. Bueno, si es muy similar al que yo les subo, lean uno solo y perdonen la repetición, pero ahora no me acuerdo cuál es el material que les manda Silvia. Me acabo de acordar que no consulté. Bueno, no importa. Ustedes van a ver ahí que él hace unas descripciones de las distintas etapas muy ligadas a la época en la que fue escrito esto, ¿sí? Yo no voy a repetir todo lo que dice ahí
porque hoy casi que no aplica. ¿Sí? Voy a tomar algunas cosas que sí, pero otras no encajan con nuestro contexto, con lo que pasa hoy. ¿Está bien? Entonces, lo que él va a decir es que esta historia que hay que sanar, este proceso de vida que hay que sanar, se compone de 4 etapas. ¿Sí? Y que cada una de esas 4 etapas no solo tiene una tarea diferente, sino que la encarna un sujeto diferente, dice Moffat, un ser humano diferente. Porque no es lo mismo el sujeto adulto que el sujeto joven. Y porque no es el mismo el sujeto joven que el sujeto niño. A esto se refiere con que es un ser humano diferente. Somos otros a lo largo. Y que justamente, dice Moffat, el secreto de estar sanos es esto que hoy decía, ¿no? Esto de, a pesar de saber que yo hoy soy otra de la que era cuando era bebé o cuando era nena o cuando era adolescente, sigo siendo la misma. Esta es la salud. Yo soy la misma a la que le pasó aquello a los 15 años, o a los 10, o a los 8, o a los 29. Soy la misma hoy, pero soy distinta. Esta es la salud. Esa es la paradoja, dice Moffat. ¿Sí? Entonces, en la niñez comienza con el parto, dice él. Pero aclara, pero en realidad nosotros no comenzamos con el parto. Antes del parto, desde la concepción e incluso antes. Hubo una o dos personas, porque a veces es la madre, digo, cuando yo tenía 14 años mi hija se iba a llamar Axel Rose. Bueno, nació nena, no se pudo llamar Axel Rose, ¿no? Una lo empieza a pensar antes. En el caso de las mujeres, en el caso de los varones también. Empiezan a pensar en tener un hijo en algún momento de su vida. Ahora, por eso también esto, ¿no? Hoy esto es diferente, hoy las mujeres postergamos cada vez más la maternidad, e incluso hay algunas que deciden no ser madres, ¿no? Pero hace 20 o 30 años atrás era como que todas tenían esto instalado de que hay que ser mamá. Y entonces en ese hay que ser mamá, uno empieza a asignarle a ese hijo un argumento, una película, le empezamos a crear una película, ¿sí? Primero le buscamos un padre, después eh, hacemos la práctica para conseguirlo, llega el momento de la concepción y ahí empezamos a proyectar, ¿no? Porque cuando ya está ahí en la panza uno empieza, bueno, va a ser arquitecto, ingeniero, abogado, o no va a ser nadie, o va a ser artista, o lo voy a dejar que sea lo que él quiera, y le asignamos un cuadro, y mi hija de nacer tenía la camiseta de River, pobrecita, ¿no? Digo, pobrecita la va a tener que usar, porque el padre es de Racing, así que no tiene opinión. Así de fácil. Listo, es la de River. Y es como que eso está listo, y está instalado, y la madre se lo proyectó en este caso, y pareciera como que ella no puede hacer nada, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer si el día de mañana ella me dice que quiere ser de otro cuadro? Me agarra un ataque, un síncope, ¿no? Esto que uno le pone al chico, le elige una religión, le elige un cuadro de fútbol, ¿no? Entonces, cuando nace, ya tiene todo un argumento de vida creado por otros, que ese pibe va a empezar a encarnar, porque no le va a quedar mucha más opción en un principio. Porque el mundo en el que nace es el mundo impuesto, ¿sí? Se tiene que acomodar a ese mundo. ¿Está bien? Entonces, alrededor del año va a poder destetarse, ¿sí? Va a tener que atravesar su primer duelo, su primer gran pérdida, tener que separarse. Bueno, no es la primera gran pérdida es la pérdida del útero materno, pero digo, tener que dejar ese objeto tan amado, sea la teta o sea la mamadera, no importa. El destete tiene que ver con el alejarse de los cuidados maternos, con el empezar a ser más independiente, ¿sí? Va a aprender a caminar, dice Moffat, va a dejar de ser una tortuga dada vuelta para empezar a estar erguido, ¿no? Va a empezar a deambular, a descubrir el mundo, va a empezar a comprender que existe un mundo más allá de su mamá, que hay un mundo que está por alrededor y lejos de mamá, porque hasta el año más o menos el único mundo que conoce es el mundo alrededor de las piernas de mamá, ¿está bien? Cuando empieza a caminar, empieza a descubrir otro mundo. Y esto le abre todo un panorama nuevo. Y también aprende a hablar. Porque, a ver, en realidad ingresa, dice Moffat, en el mundo del lenguaje.
Los nenes no empiezan a hablar hasta, digo, las primeras palabras con sentido y que saben lo que están diciendo, pongamos alrededor del año y medio, algunos antes, algunos después, pero más o menos. Pero antes de eso ya sabe, cuando la mamá le habla ya entiende. No puede decir, pero sí entender, o sea, ya está introducido en el mundo del lenguaje, ¿sí? De lo simbólico. Y con esto aprende a comunicarse. ¿Está bien? Entonces, junto con todo esto, con todas estas pequeñas tareas que le va imponiendo la niñez, y esto todo en el primer año de vida, nada más, la fundamental tarea de la niñez es jugar, dice Moffat, y crear. Ensayar la vida, dice él. Porque acá el nene también va a ensayar distintos roles, ¿no? Ahora ya empezamos a hablar de un nene más grande. ¿Sí? Juega la mamá, juega el papá, juega el doctor, ¿sí? Juega el hermano, porque yo tengo mi nena que no tiene hermanas, eh, y ella juega a la hermana, pero porque lo ven los dibujitos, ¿no? Entonces, ensayan roles, ensayan la vida, dice Moffat, ¿no? Van probando qué tal le queda, ¿está bien? Y tratan de, y van además forjando algo distinto a lo impuesto por los padres. Por más poquito que sea, siempre hay algo de lo individual de cada sujeto. Digo, ningún hijo es tal cual los padres lo han inventado en su imaginación. ¿Sí? Hay algo de lo particular, de lo singular de cada uno que ahí se empieza a expresar y a diferenciar apenas en la niñez del argumento de los padres, de la película de los padres. ¿Sí? Por lo general, no sé, si a la mamá le gusta la ropa, a la nena le va a gustar los vestidos. Si a la mamá no le interesa nada, a la nena no le va a interesar nada, a la nena o al nene, digo. Si al papá le gusta el fútbol, el nene va a aprender a jugar con la pelota. Y si al papá no le gusta el fútbol y no le gusta nada, no le va a enseñar a jugar con la pelota. ¿Tá? Esto es así. Entonces, hay una parte que tiene que ver con lo impuesto, pero hay otra parte en donde el niño va a empezar a descubrir cosas y a poder mostrarnos algo de su singularidad. Acá es importante que los padres estén abiertos a permitir que esa singularidad se exprese, ¿no? Y a no obturarla. Porque si yo le obturo la posibilidad de la creación y la creatividad a un chico, lo que estoy haciendo es justamente generar algo que va a incomodar en todas las etapas que siguen. La tarea de la niñez es crear y jugar, entonces a un niño hay que dejar que haga esto. Y Moffat acá habla de la diferencia entre las clases sociales, ¿no? Porque, a ver, en las clases sociales más bajas, muchas veces, ni hablar de los chicos que están en la calle, en donde la niñez es directamente una etapa borrada, anulada, no existe, están expuestos a cuestiones de adultos cuando tienen 6 o 7 años, y cuando digo cuestiones de adultos me estoy refiriendo a la sexualidad, el abuso, el maltrato, el tener que ver de qué manera sobrevivir. Digo, un niño no debería tener que ocuparse de cómo sobrevivir, ¿sí? Porque para eso deberían estar los padres, y este es el sentido de la niñez. El niño puede crear y jugar porque no tiene que ocuparse del mundo de ahí afuera. Se supone que del mundo de ahí afuera se ocupan los adultos. Bueno, en el caso de los niños de la calle, justamente no hay adultos que se ocupen, entonces ese niño tiene que ocuparse de aquello que nos deberíamos estar ocupando nosotros, ¿no? Y después en las clases más bajas, digo, sin llegar a estar en la calle, pero en clases muy, muy, muy vulnerables, de clases sociales muy bajas, muchas veces el hermanito de 7 tiene que cuidar al de 3 y entonces tampoco tiene tiempo para jugar y crear, porque no está ensayando a ser la mamá, está teniendo que ser prácticamente la mamá de su hermanito, ¿sí? No está jugando con un muñeco a la mamá, está teniendo que hacer de mamá, entonces no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en esta etapa, después, dice Moffat, voy avanzando, ya pasamos por la etapa del juego, se ingresa a la escuela y acá se aprenden nuevos roles. La primera exogamia, dice, la primera vez que voy a un espacio no familiar en el que tengo que realizar y encarnar un rol que no es el familiar, es un rol institucional, ser alumno, ¿no? Entonces, con todos estos aprendizajes, vamos, dice Moffat, armando, ¿no? La base de nuestro yo, la base de quiénes somos, la base de ese centro núcleo subjetivo que hablábamos hoy. ¿Sí?
Empezamos a poder responder a yo soy, bueno, me voy a usar a mí de ejemplo, yo soy Natalia, ¿sí? Y soy así, asá, más o menos un poco con lo que yo haya podido descubrir y un gran y enorme porcentaje de lo que me hayan dicho que yo era. ¿Sí? Yo soy Natalia, soy inteligente, soy buena, soy linda y soy simpática, nunca nada feo, ¿no? Bueno, también podríamos agregar alguna, pero no lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Entonces voy construyendo este yo soy. Empezamos, la juventud, la etapa de la juventud inicia con la pubertad. Pues todo este cambio que es tan brusco, tan de golpe. Yo siempre digo, lo voy a decir aunque quede grabado, pero no lo repitan ustedes fuera de acá, que yo un día me acosté lisa y al otro día amanecí con tetas. ¿No? Esto nos pasa a todas las chicas. Un día, ¿sí? Y al otro día, ¡pum!, apareció algo ahí. A los varones lo mismo con su miembro. De golpe un día creció. Y yo decía, wow, mira lo que tenía acá, ¿no? Nos crecen los vellos. A los varones, el tema del gallo Claudio, ¿no? Con los cambios de la voz, sobre todo en los varones se nota mucho, ¿no? Todos estos cambios tan de golpe, tan que además se genitaliza toda la cuestión sexual, ¿no? Se empieza a hacer muy intenso la, la, el impulso sexual. Todo esto, dice Moffat, transforma a ese niño en otro. El adolescente no es más un niño. Pero todavía, dice, si a nivel físico no es más un niño, pero a nivel psicológico todavía sí. Y a nivel a veces del esquema corporal. Por eso son tan torpes. ¿Está bien? Por eso se llama la edad del pavo. La edad del pavo no solo porque sean pavotes, sino porque son torpes. Se llevan puesto todo, se chocan las cosas, porque todavía tienen su esquema corporal de niño, pero su cuerpo ya cambió y es el de un adolescente. Y entonces, ¿no? En este cambio de cuerpo hay que hacer la transición y hay que hacer un duelo por ese cuerpo de niño que desaparece sin dejar rastros. Ni siquiera podemos ir a llorarlo al cementerio. No existe más mi cuerpo de niña o de niño. De que hacer un duelo. Bien, pero además, dice él, la tarea, además de duelar el cuerpo de niño, la tarea de la adolescencia es la transgresión. Porque el adolescente justamente tiene que rebelarse contra la película de los padres, contra el argumento de los padres. Ese que los padres empezaron a crear, incluso antes de la concepción. Bueno, acá el adolescente se tiene que poder rebelar para crear la película propia. Es necesario que un adolescente transgreda. Y los padres deberemos, me falta todavía, ya estoy sufriendo, soportar, dice Winnicott, es otro autor, lo van a ver en segundo año probablemente, la embestida adolescente. Hay que soportarlo, del mismo modo que cuando el bebé tenía 3 o 4 meses, nos bancamos el llanto de cada 2 horas y los cólicos y la desesperación y el no saber qué hacer. Bueno, en la adolescencia, dice él, hay que volver a soportar. Esta vez no son cólicos. Esta vez es este desafío permanente, es este encerrarse, este no querer confiar en vos. Ahora, la verdad es que si los padres pueden estar dispuestos a contener eso, cuando el pibe de verdad tenga problemas va a acudir a los padres. El adolescente que no acude a los padres es porque siente que esos padres no van a poder contener y comprender lo que les pasa. ¿Sí? Y entonces planteamos Fada algo acá que por eso les digo, esto tal vez hoy ya no es tan así, que justamente las chicas, adolescentes, les era muy difícil hablar de sexualidad con sus padres o con su madre, ¿no? Porque en realidad en algún punto sabían que su sexualidad era totalmente diferente a la que podía haber experimentado su mamá, ¿no? Digo, nuestras mamás, mi mamá, yo tengo 40, si imagínense, mi mamá tiene más de 70, tuvo una sexualidad totalmente diferente de la que puedo haber experimentado yo, porque eso ha ido cambiando con el tiempo. Y ni hablar de la sexualidad que va a poder experimentar mi hija cuando tenga la edad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, en este campo lo sexual es muy difícil, dice Moffat, o era en la época en la que él escribió esto, que una chica hablara de esto con su madre. Y por eso, ¿no? Tantas cuestiones a nivel de lo sexual, porque a veces se recurre a que al consejo de la amiga, que sabe igual que yo o menos, ¿no?
Con suerte tenías una tía canchera y entonces hablabas con una tía que tenía algo más de idea, ¿no? Pero entonces, en este momento de descubrir la sexualidad, dice Moffat, de pasar de la pubertad a la adolescencia y descubrir la sexualidad, ¿sí? Es importante que haya alguien que acompañe, que contenga y que oriente, sobre todo, porque es fundamental esta etapa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa también? En este momento, al crear la propia película, el adolescente va a qué? A crear su proyecto. Hasta ahora lo puesto hacia adelante en el futuro, ¿sí? Si no se revela, si el adolescente no se revela, está sobreadaptado, totalmente sobreadaptado, y ahí habría que trabajar. A veces no se revelan desde la palabra y se están revelando internamente, ¿eh? Ojo, que no hace falta que salga a romper puertas, pelearse con los padres y todo esto. Se falta que lo lleven al acto. Pero a veces es internamente una búsqueda de otras respuestas, de respuestas diferentes a las que me puedan dar mis viejos acerca de lo que es el mundo. ¿Sí? Digo esto por la pregunta que pone Cintia, que dice, ¿eso sucede sí o sí o puede ser que el adolescente no se revele? A ver, no hace falta que se revele en el mundo externo, se puede revelar para adentro. Ahora, si no se revela de ninguna manera, si no aparece esta idea de la transgresión, de ir en contra del argumento vital establecido por los padres, entonces hay una sobreadaptación y hay que ver si eso no viene de no haber podido jugar o crear lo suficiente. ¿Está bien? Porque para crearme una película nueva tengo que tener la capacidad creativa que adquirí en la niñez. ¿Sí? Por esto es importante que cada etapa cumpla con cada etapa. Un niño que no pudo jugar va a ser un adulto que no va a poder expresar su creatividad. ¿Está bien? Bien, vuelvo al adolescente entonces porque ya me quedan 10 minutos y me faltan 2 etapas todavía. No, pero las otras 2 son más fáciles o más cortas. El adolescente entonces va, les decía, ¿se acuerdan en el esquema del eje horizontal? Vengo de allá, voy hacia allá, ¿sí? Entonces el adolescente por primera vez crea un voy hacia allá propio. Por eso esto se revela contra el argumento de los padres, se revela contra el ir hacia allá de los padres. ¿Hacia dónde tengo que ir yo según mis viejos? Bueno, hacia allá. Bueno, yo no quiero ir hacia allá, yo quiero ir hacia allá. ¿Está bien? Entonces, crea su propia película, crea su proyecto. Y acá dice Moffat, y esto lo digo porque está en el texto y lo toma del existencialismo, él habla acá de lo que el existencialismo llama el Dasein. No se preocupen si no entienden el concepto porque no nos vamos a meter con filosofía, pero lo menciono porque está en el texto, para que no se compliquen. El Dasein significa ser ahí, o sea, proyectarme al futuro es qué quiero ser allá. Cuando yo me proyecto con algo que quiero hacer, en realidad, dicen los existencialistas, dice Heidegger esto, en realidad lo que quiero es ser algo allá. ¿Sí? Quiero hacer, a ver, por ejemplo, ustedes quieren estudiar psicología social porque quieren ser psicólogos sociales. Y quieren ser psicólogos sociales porque quieren ser parte de, no sé, un proyecto comunitario. Y quieren ser parte de un proyecto comunitario porque quieren ser alguien que ayude a la gente. Digo, quiero ser algo allá. Por eso es el Dasein es el ser ahí. El ser humano, dice Heidegger, los existencialistas también, es un ser arrojado a su futuro. Porque yo me pienso acá hoy, pero todo lo que yo hago, lo hago para hacer algo mañana. ¿Está bien? Entonces, ese ser ahí es un ser ahí con otro, además, pues yo no me imagino sola. No, nadie de nosotros se imagina en un futuro solo, nos imaginamos con otro allá adelante. Entonces, acá es la primera vez, podríamos decir, así en términos muy generales, en el que el adolescente proyecta un ser ahí diferente del impuesto por los padres. ¿Está bien? E ingresa en la etapa entonces de la adolescencia, de la juventud, en donde termina de definir este proyecto y termina de definir, ¿sí?, ciertas patas que son las que le van a permitir el ingreso a la adultez, ¿sí?, que son el conseguir un trabajo y el formar una familia. Esto también, planteado hace 20 años atrás. Ahora, conseguir un trabajo se hace bastante difícil. Hoy se hace muy difícil conseguir un trabajo. Hace 20 años ya era difícil, hoy es más.
¿sí? Entonces, a veces es muy difícil entrar en la adultez, porque estas dos patas que se deben construir en la juventud para ingresar a la adultez no se pueden construir. Digo, formar una familia, si no tengo trabajo, mucho menos voy a poder formar una familia. ¿Sí? Pero cuando hablamos de formar una familia, hablamos de generar una pareja, tener hijos, pero también podemos hablar hoy, hace 20 años atrás por ahí esto no era lo habitual, pero hoy sí, digo, más que formar una familia es realizar la exogamia del todo, es irme a vivir solo. Digo, por ahí no me voy a vivir con una pareja, por ahí no me voy a vivir porque me casé ni nada, me voy a vivir solo, realizo la exogamia y me vuelvo totalmente responsable de mi supervivencia. Entonces en ese momento estoy entrando en la etapa de la adultez. Sí, o sea, él habla de familia y trabajo porque hace 20 años atrás esto era así, para irte de tu casa te casabas. ¿Sí? Hoy esto no es lo más general, muchas veces uno se va primero solo, ¿sí? Y después en algún momento se pone en pareja. ¿Está bien? Pero entonces pongamos las dos patas, es esto, es formar mi espacio propio, realizar la exogamia completa y conseguir un trabajo. También va a cambiar según las clases sociales. ¿Por qué? Porque a veces en las clases sociales muy bajas, a los 15 años realizaron la exogamia porque era embarazada y se fue a vivir con el novio. ¿Está bien? Y en las clases sociales más medias o altas, a veces uno puede estirar el momento de irse a vivir solo o irse a vivir con una pareja porque tiene padres que lo pueden bancar, que lo pueden mantener. ¿Sí? Entonces esto también va a ir cambiando la edad de ingreso a cada una de las etapas según la clase social. Entonces, bueno, vamos a suponer que llegamos a la adultez, tenemos trabajo, tenemos familia, y acá lo que vamos a tener que hacer es consolidar esa película que nos hicimos, esa película que empezamos a crear en la adolescencia, acá la vamos a terminar de consolidar. Y acá es en donde se produce esto que yo les decía hoy, entre los 40 o los 50, esto de qué hice hasta ahora, qué me falta por hacer. Aparecen a veces nuevos proyectos. Deberían aparecer nuevos proyectos, ¿sí? La tarea de la adultez es fundamentalmente consolidar la familia y el trabajo, formarlas, triangular el vínculo, dice Moffat, es decir, que nazcan los hijos, que aparezcan los hijos, llegar a la maternidad o la paternidad. Pero también vuelvo, esto fue hace 20 años atrás, hoy tal vez es distinto, pero aparece esto de, yo diría, por ahí no tanto dar un hijo, pero sí esto de poder crear, dar a luz algo nuevo en el mundo, ¿no? Algo que me trascienda. La tarea de la adultez, yo digo esto, no lo dice Moffat, yo lo digo, sería esto de poder gestar algo que me trascienda, sea un hijo o no sea un hijo. A veces es un proyecto, a veces es un libro, a veces es una organización, lo que sea, es gestar algo que me trascienda. ¿Por qué? Porque después de la adultez viene la vejez. Y en la vejez hay que empezar a conectar con la muerte. La muerte como proyecto, dicen algunos autores. Esto tampoco lo dice Moffat, pero a mí me gusta mucho hablar de esto. La muerte como proyecto no es la muerte como el me quiero morir, sino la muerte como el saber que me voy a morir. Y entonces, si la muerte es ahí, es lo inevitable, incluirla, como dice Pichón, ¿no? Todo proyecto de vida debe incluir la propia muerte. Si yo incluyo la muerte, si yo sé que me voy a morir, entonces puedo, este espacio que me queda, aprovecharlo, volver a jugar, volver a crear. Y acá de vuelta Moffat hace la comparación de las distintas clases sociales y de lo que pasa en unas sociedades y lo que pasa con otros en la etapa de la vejez. ¿Sí? El viejo es como que ya vio la película, dice Moffat, ¿no? Ya vio la película. Y entonces puede volver a dedicarse a crear y a jugar, volver a meterse para adentro, ya está, no debería tener que ocuparse del mundo exterior, como un niño, ¿sí? Porque su supervivencia debería estar garantizada, ¿por qué? Por los jóvenes y por los adultos, que son los que están en capacidad de producir, ¿sí? Pero ¿qué sucede con las jubilaciones de miércoles que cobran? No pueden disfrutar de la vejez como deberían nuestros viejos. Muchas veces ni siquiera pueden criar a sus nietos porque los mandan al geriátrico. Digo, antes a los nietos los criaban los abuelos. Y ahora los mandamos al geriátrico porque no hay lugar en casa para todos, ¿no? Entonces, estas cosas planteamos FAT respecto de la vejez y en nuestro caso de esto, ya termino Dani, te voy a tomar 5 minutos si no te molestas. Y en nuestro caso él habla de lo que le llama la cultura de Mirta Legrand.
¿no? Que bueno, creo que ya todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de la cultura de Mirta Legrand. Es una especie de negación de el deterioro físico que trae consigo la vejez, ¿no? El problema no es negar el deterioro físico, sino negar la vejez, porque con eso negamos la vejez. Y negar la vejez es negar todo lo que el viejo aprendió a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, en algunas otras culturas los viejos son los sabios y hay que ir a preguntarles a ellos todo, ¿no? Y ahora esto acá, entre nosotros, esto no sucede. Sería bueno volver a pensar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿por qué negamos la vejez? Porque la vejez está asociada, como decía, a la muerte, ¿sí? Lo que estamos negando es la muerte. No queremos saber nada. Pero, dice Moffat, padres que no le tienen miedo a la muerte van a criar hijos que no le tengan miedo a la vida, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? Cuando yo estoy muy temeroso por miedo a morirme o a que se muera alguien, ¿sí? Le creo a esa persona un temor a vivir, un temor a ser, ¿sí? Que le impide disfrutar del tiempo que tenga para vivir. Sí, a ver, la muerte no la vamos a poder evitar, está ahí y nos está esperando, está sentada por allá adelante esperándonos. Hay un poema de Mario Benedetti que habla, creo que se llama El parto, si no me equivoco, no, El recién nacido se llama. Recién nacido, y él empieza diciendo, bueno, que llegó al mundo, que llore, que es toda alegría, que todo el mundo lo recibe, que qué bonito, que qué sé yo, y termina diciendo, ya ha comenzado su viaje inexorable hacia la muerte, ¿no? Esto. Entonces, aceptar la muerte como proyecto, o sea, la muerte como meta, saber que hacia allá vamos, nos permite crear esto del proyecto que nos trascienda, para poder seguir siendo más allá de la desaparición del cuerpo físico. De esto hablamos cuando hablamos de crear un proyecto que nos trascienda. ¿Sí? La muerte está tan lejos, dice Pichón, como cercana esté la esperanza, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo mucha esperanza y muchos proyectos no me voy a morir. No, me voy a morir igual. Pero lo que pasa es que yo voy a continuar existiendo en esos proyectos y en eso que yo haya podido crear. ¿Sí? Hay una anécdota que cuenta ahí Moffat, y con esto termino, que él dice que cuando cumplió, y no me acuerdo ahora qué edad, pero pongamos que era los 80, eh, mientras estaban haciendo el brindis, él pensó que tenía dos opciones. ¿Sí? O se convertía en un sabio o se convertía en un pelotudo. Y que eligió convertirse en sabio, ¿no? Y esto es, como no hay opción, me convierto en una molestia o me convierto en alguien que deje algo, ¿no? Pero ese alguien que deja algo empieza a proyectarse desde la adultez, ¿sí? Entonces, cuando alguna de estas etapas, esto ya termino, no puede ser atravesada o no se puede realizar la tarea que hay que hacer en esa etapa, en la niñez jugar, crear, en la adolescencia transgredir, en la adultez, ¿sí? Gestar algo que me trascienda, y en la vejez, ¿sí? Conectarme con mi muerte, empezar a cerrar mi proceso de vida. Si yo no puedo hacer esto en alguna de las etapas, entonces, dice Moffat, probablemente se desencadene algún tipo de proceso patológico. ¿Sí? Bien, hasta aquí llegué. No sé si alguien tiene alguna pregunta, espero no haberlos aburrido. Eh, Hay mucho más para decir de Moffat, pero bueno, hasta acá llego con el horario. Espero un segundito a ver si alguien contesta algo, y si no ya cerramos. Gracias, Dani, por los minutitos. Bueno, parece que no, tal vez haya mucho delay. Bueno, yo voy cerrando. Si llegase a haber quedado alguna pregunta, me la dejan igual en comentarios y yo en algún momentito que pueda le respondo. Gracias, Mariela, muchas gracias. Les mando un abrazo, que tengan buen grupo
Y espero verlos pronto, otra vez. Ahora ya les dije, me van a ver más, más seguido. Gracias, Vero. Gracias, Dani, a vos. Un abrazo, gente. Nos vemos pronto. Hasta luego.